siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. ¿Cómo están? Hoy lunes de optimismo y mucha actividad con tantas cosas que pasan en nuestro país y en la región, y hay que ser optimista porque yo no me voy a deprimir, Víctor, no me voy a deprimir. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción a Willy Cercaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles César Arteaga, que hacen posible que Víctor y yo estemos con ustedes en Aquí se habla libertad por RCR 750, a la cual se pueden pegar, conectar y allí interactuar con nosotros a través de rcr.tv en YouTube, por el Periscope RCR750, que es la misma dirección de Twitter, por el Dilo 3456, que tiene un costo de $1 más básico más IVA, y por el 0212-482-9750. Bueno, Víctor, Rocío, fin de semana movido. Hay dos cosas que son trágicas. La primera, digamos, de carácter internacional, que creo que vamos a enfocar el programa mucho en ella, es el derrumbe de la opción antiperonista del macrismo que ha gobernado los últimos 5 años, y las razones por las cuales, a pesar de la mala fama, de los terribles resultados, de la falta de ética del gobierno de Cristina Kirchner y los Fernández, ayer encabezaron el paso en las primarias en Argentina, y le sacaron mucho más de 15 puntos al presidente Macri. Y eso es de nuevo, digamos, nos da lecciones de la recalcitrancia del populismo, de los peligros del mensaje socialista y de la irreflexividad de nuestros pueblos, pero también tiene que enseñarnos a nosotros la desgracia, lo que yo llamaba en mi cuenta de Twitter, la maldición de la reelección presidencial. Así es. Nosotros necesitamos presidentes responsables que no estén pensando en la próxima reelección. Sí, porque eso fue lo que frenó la gestión de Macri, cuidando el puesto, y ahora pierde el puesto, y los argentinos pierden la oportunidad y la esperanza de hacer una gestión que lo saque del subdesarrollo, del populismo, que lo saque del pozo séptico del kirchnerismo, porque eso era, Rocío, desfalco. O sea, tres imágenes. El fiscal Nisman asesinado. En la segunda imagen, un funcionario de alto nivel del kirchnerismo tirando pacas de dinero hacia un convento. Y la imagen que tenemos nosotros del avión de PDVSA que llega a Argentina, y cuando abren una de las maletas, que la chica de aduana la abre, ese poco de dólares ahí en esa maleta, y no revisó las otras maletas que pasaron. El maletín de bueno, del viaje, y eso es lo que vuelve. Antonini. Vuelve la sinvergüenzura, vuelve el saqueo, y bueno, todavía tienen hasta octubre, que son las elecciones, sí. Ahora, Rocío, tenemos el libro de la semana, que es la sección que compartimos con Andrea Rondón. Andrea, ¿estás allí? Sí, hola, buenos días, ¿cómo están, Rocío, Víctor? Bien, chévere, Andrea, ¿cómo te va? Cuéntanos. Sí, casualmente con lo que estaban comentando hoy en la mañana al inicio del programa sobre las elecciones de Argentina, pues definitivamente uno no puede dejar de recordar este libro, lo recomiendo, La mentalidad anticapitalista de Mises. Ese libro, si bien Mises es un economista, un reputado y reconocido economista, más que todo participó en la historia de las ideas del siglo XX, y este libro tiene un tono psicológico, sociológico, antropológico, si lo quieren ver de algún modo. Y es la pregunta que nos estamos haciendo hoy en día y trata de responderla.
Si sabemos los efectos nocivos, si está ampliamente documentado los efectos nocivos del socialismo, que lo que trae es miseria, lo que trae es pobreza en todos los sentidos y en todos los niveles, que lo que hace es destruir sociedades porque es una ideología liberticida, porque una y otra vez, y sobre todo en América Latina, seguimos votando por esas opciones, a pesar de que esté ampliamente documentado o lo hayamos vivido en carne propia, porque, por ejemplo, el pueblo argentino lo vivió 12 años y fue reciente, fue hasta el 2015 que pudieron salir del kirchnerismo. Entonces, Mises responde, y es totalmente vigente hoy en día, porque es más que, porque excede la racionalidad. Es el resentimiento, es el odio, es la envidia, que los populismos o los regímenes de populistas, como comentaba Víctor, exacerban esa parte animal o irracional del ser humano que todos tenemos, pero que tenemos el deber de controlar por encima de todo, porque al fin y al cabo nos está dañando nuestro proyecto de vida y el proyecto de vida del otro. Entonces, este libro trata de responder por qué retornamos una y otra vez a regímenes de este corte, a pesar de ser tan nocivos para el ser humano. Así es, y a pesar de disfrutar de todos los privilegios que el capitalismo trae, ¿no? Esa mentalidad anticapitalista de no entender que el progreso va en función de lo que tú arriesgas y lo que tú pones en función del capital para que los ciudadanos vivan mejor. Pero bueno, sobre todo en América Latina está esa mentalidad muy profundamente arraigada, ¿no? Bueno, sobre todo en América Latina, aunque sería injusto decir que solo en América Latina, incluso en Estados Unidos, hay opciones populistas que pretenden el desechar y dejar por fuera del análisis la lógica del capitalismo, la lógica del mercado, apropiarse de la capacidad de acumulación de riqueza que se produce desde el capitalismo, Rocío y Andrea, y que luego, digamos, con una repartición irresponsable, colocan a los países en situación de penuria. El caso venezolano es un caso extremo, pero estamos hablando del caso argentino. Ahora, Andrea, se le critica a Macri precisamente, y tú que tienes muy buenos amigos en Argentina y además tuvimos la oportunidad alguna vez de comentarlo en el programa, se le critica a Macri precisamente el no haber tenido el suficiente coraje como para llevar adelante la agenda que era necesaria, que debía ser una agenda de mercado, no una agenda timorata, mediocre en el sentido de que no era ni chicha ni limonada, ¿no? Es que el problema, el gradualismo, que es justamente en los términos técnicos, si lo quieres decir de algún modo, fue la receta que aplicó Macri, desmontó el cepo, desmontó el control de cambio, pero se limitó a eso, aumentó el gasto público, aumentaron los impuestos, y lamentablemente con esa timidez en su política, porque deseaba la reelección, uno de los vicios más nefastos a nivel de nuestras constituciones, pues fue gradualista, y el gradualismo lo único que hace es extender el padecimiento, es extender la enfermedad. Por eso se dice, desde el Observatorio de Propiedad se recomienda cuando pasemos a la transición, o hay un cambio profundo en el país, hay que aplicar medidas de choque en muchos sentidos. Por ejemplo, eliminar todos los controles es necesario y tiene que ser de inmediato, de la noche a la mañana. El gradualismo lo que hace es extender una enfermedad y empeora la situación. Y cuidado si, lamentablemente no quiero ser más pesimista, pero cuidado si los Kirchner regresan o esta nueva política regresa más agresiva, justamente porque el gradualismo no solamente no elimina el problema de raíz, sino que crea las bases para ser mucho más violenta en la aplicación de la receta. Sí, bueno, que tomen ejemplo de todo lo que hizo Erhard cuando fue el ministro de Economía alemán, que acabó de un solo con todo, y luego uno se aprieta el cinturón, pero luego van a venir tiempos mejores de estas medidas que se toman. Ahora, Andrea, tú tienes razón, pero es muy desalentador porque cuando uno ve el plan país y uno trata de conversar con sus desarrolladores y voceros, uno se da cuenta de que son más que gradualistas, utilizan una falsa misericordia, son falsos hasta en eso, porque no tienen ni capacidad ni visión de Estado. Y entonces, bueno, al pueblo no lo podemos someter a tantas penurias. Y tú has dado en el clavo cuando dices que Kirchner nunca tuvo la intención de disminuir el tamaño del Estado, como aquí pocos tienen la intención de desprenderse de un Estado
inmenso, oneroso, corrompido, ineficaz, lleno de empresas públicas. Cuando uno aprecia, por ejemplo, que en este plan país PDVSA queda, uno dice, bueno, estos no han aprendido nada. Cuando uno ve el discurso populista de algunos economistas asociados al Frente Amplio que dicen, bueno, vamos a mantener los subsidios, o sea, como si eso no lo pagara alguien, uno dice, bueno, estos son un barranco después del barranco. Por eso es que sería muy importante que se difundiera el libro que tú estás proponiendo hoy. Así es, lo pueden conseguir en la librería de Sedice, librería Sedice, la mentalidad anticapitalista de Ludwig von Mises, ¿no? Sí, totalmente, porque además el mensaje es, hay que ser pragmáticos, pero también en la lucha contra el socialismo es filosófica y cultural. Eso no hay que perderlo de vista porque lo que comentas tú, muchas partes de la oposición comparte esta ideología y hay que ir al fondo, hay que ir de raíz. Y es un tema cultural y filosófico lo que nos estamos enfrentando en última instancia. Ahora, recomendaciones concretas. Andrea Rondón llega al gobierno, tiene que presidir el gobierno de transición, cosa que sería una gran suerte, porque tendríamos una presidenta bonita y capaz. Andrea, llegas al gobierno, ¿qué medidas tendrías tú que tomar siguiendo a Mises? Bueno, primero, derogar la mayor parte de la legislación que existe actualmente porque es una legislación chavista y es una legislación que ha permitido regular hasta lo más ínfimo del mercado y eso lo que ha creado son distorsiones. La menor legislación posible es la que menos entorpece. Reducir el Estado a su mínima expresión, dejarlo en temas solamente seguridad, justicia. Tal vez los subsidios podrán mantenerse, pero de forma excepcional y coyuntural y entendiendo que es solamente porque ha habido 2 décadas de hambre, tú tienes que darle herramientas a los más desprotegidos, pero esas herramientas son para hacerlos libres e independientes en última instancia del Estado. Es con esa mentalidad, por supuesto, rescatar la importancia de la propiedad privada, que es un mensaje que hemos dado desde Sedice a través del Observatorio de Propiedad, en el que hay que hacer un inventario de las distintas violaciones a la propiedad, lograr una restitución en muchos casos en donde se pueda, porque obviamente no es fácil, y sacar al Estado del mercado. No puede haber, por ejemplo, un Estado empresario. Eliminar la palabra empresas estatales, porque eso es una contradicción en los términos. El Estado en modo alguno puede participar en el mercado porque ya hemos visto, lo utilizan como medida de control político. Ahora, Andrea, por cierto, saludos a todos los que nos siguen por el canal YouTube RCR750. Hoy más de 800 espectadores están con nosotros solo por este canal. Saludos a todos que siempre, digamos, están con nosotros. El Manuel Costa te dice a ti, Andrea, doctora, ¿podría escribir el nombre del autor del libro? Y si existe en PDF, se agradece. El nombre es... Ludwig von Mises, La libertad... La mentalidad anticapitalista, y sí, se consigue en PDF, no es lo recomendable, pero Rocío ya comentó, está en la biblioteca de Sedice y también se puede adquirir en la librería de Sedice. ¿Y en PDF en qué hojas está? ¿En qué portal? Bueno, lo tienen que buscar así porque como la mentalidad anticapitalista, que es una copia pues, pirata, que no es la que recomendamos, pero con fines pedagógicos, siempre los libros que estén en ese formato, pues para leerlos y para... reflexionarlos está bien, pues, pero no es lo recomendable. Ahora, Andrea, yo quería comentarte lo siguiente, y esto lo venía pensando yo ayer. Aquí, este país ha sido diseñado para el saqueo, Yo siempre recuerdo ministros que ganan salarios de miseria y que por lo tanto, entonces, que tienen pocos argumentos para no ir a la malversación, al cohecho, a la corrupción, etcétera. Te cuento, en Montevideo, un funcionario público puede ganar $10,000, $12,000 al mes. Y yo creo que eso es lo que corresponde. Un gobierno pequeño, pagado, de funcionarios eficaces, donde ojalá no hubiera reelección presidencial, con salarios dignos, que eviten, o sea, que no sean el incentivo para el saqueo automático. Sí, no, tú acabas de decir la palabra clave, incentivos, porque es un tema también de motivación. Mientras tú creas las condiciones para desarrollar de la forma mejor posible tu función pública, porque son necesarios, y que entiendan que están al servicio del ciudadano y no al servicio del Estado, o mantener un poder ilegítimo e injustificado,
pues efectivamente se justifican este tipo de incentivos, o sea, para que puedan proveer de lo mejor posible su función sin caer en corrupción. Ahora, ¿tienes previsto, Andrea, sacar esta semana por Instagram o por creo que es Instagram que tú utilizas, o por Facebook, un video sobre este libro, La mentalidad anticapitalista? Sí, sí, totalmente. En los martes de Mises, que es lo que yo utilizo del Instituto Ludwig von Mises, que es aliado académico también de Se dice Libertad, nosotros semanalmente hacemos un video de 1 minuto, lo muy sencillo, con las claves del libro, y este libro pues me parece oportuno por el momento que está viviendo América Latina, lamentablemente. Entonces mañana nuestros oyentes pueden conectarse ¿por dónde, Andrea, para escuchar tu resumen de 1 minuto? En mis redes, en Instagram, también en el Instagram del Instituto Ludwig von Mises, en las redes tanto de Instagram como Twitter, y también por el canal de YouTube del Instituto Mises también subimos el video. Mises.org. Mises.org. ¿Y tus señales personales cuáles son? En Instagram es airondon75 y en Twitter es arondon75. O sea que a ti te gusta el 75. Me parece. Porque yo nací ese año, es el que me identifica, no puedo decir otra cosa. Era un número así. Dentro de yo poco creí que era tendrá que cabalístico el número. Dentro de poco le habrá que quitar el 75. Bueno, Andrea Rondón, su recomendación de la semana, La mentalidad anticapitalista de von Mises. Así. Mises como misa, pero con ES. No tienen por qué poner el nombre completo. M-I-S-E-S. Mises. Ok. Gracias, Andrea. Rescataré el libro de mi biblioteca porque yo lo tengo. Y reforzaremos tu semana, tu martes de Mises. Y para nuestros oyentes siempre es más Mises, menos Marx. Lean más Mises y menos ese señor que se llamaba Marx. Yo no lo nombro ni siquiera. Bueno, ahora vamos para nuestro corte. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos en Aquí se habla libertad. No sé si ya tenemos a nuestro invitado que todavía no se conecta. Ay, caramba, que teníamos un invitado de Argentina precisamente para analizar el tema de las elecciones allá y no se conecta, no se ha conectado. Vamos a ver qué está pasando, Víctor. Pero bueno, hay muchas información sobre todo esto que pasó en Argentina. Incluso Axel Kaiser, que lo hemos entrevistado aquí, Víctor, que es un analista muy importante de Chile, que dirige el Instituto de Fundación para el Progreso, dice que es una catástrofe lo de Argentina. Y que es muy difícil de revertir y que, ojo, que son lecciones para Chile también, porque en Chile, bueno, a pesar de que es un país que va en progreso y que ha logrado cambios importantes para la calidad de vida de los chilenos, pues siempre están ahí rondando estos populistas socialistas que quieren tomar el poder, ¿no, Víctor? No, bueno, los mercados han recibido esto como si se hubiesen tomado un vermífugo, ¿ok? Sí. Te voy a dar datos. Se cayó la bolsa 10 puntos esta mañana.
Y eso lo que indica es precisamente los miedos de los mercados cuando vienen los populistas. Además, este discurso del candidato Fernández dice más o menos así: no vamos a pagar deudas, vamos a enviar esos recursos que necesitan nuestros ancianos. Bueno, los bonos cayeron 15 puntos, las acciones se desploman hasta 35% y el dólar en mediodía ha subido más o menos 11 puntos. O sea, una devaluación brutal y una desconfianza también brutal de todo lo que significaría en este momento el que vuelva el kirchnerismo. ¿Qué es pan para hoy y hambre para mañana? Es pan para hoy y hambre para mañana, Víctor. Yo creo que... Por ejemplo, Ivo Hernández dice, ¿qué pasó en Argentina? Muchas cosas. Buenas. Creo que ya tenemos Bueno, estamos conectando con el experto y analista argentino Javier Milei. Vamos a ver si logramos buena comunicación con él, porque bueno, Argentina está convulsionada el día de hoy. No, y ojalá elecciones. podamos contactar. Yo recomiendo que sigan el canal YouTube del economista Javier Milei. Es maravilloso, es un liberal extremo que dice las cosas tal y como se tienen que decir. Y por cierto, hace 4 días Javier Milei decía que el problema de Argentina es cultural. Y muy probablemente eso lo vinculo con la mentalidad anticapitalista de von Mises, que era lo que estábamos nosotros en este momento repasando. Pero, y también es lo que decía lo quité ahorita en Argentina, Ivo Hernández, que siempre sí, que escribe, escribe con muchísima sensatez. Sí, y no solamente Milei, que es este señor analista económico, es economista argentino, además muy controversial por todo lo que son sus declaraciones y su apuesta cada vez que hace un análisis. Incluso tiene hasta una obra de teatro que se llama El Consultorio de Milei para aclarar dudas sobre lo que va a pasar en el país, Víctor, y él decía que gane quien gane las elecciones en Argentina, van hacia un default. Sería bien bueno que nos pudiéramos comunicar. Estaban tratando por el Skype, pero bueno, vamos a ver si lo logramos. Y él decía que bueno, que no tiene culpa el gobierno, que es algo externo. Todos los emergentes devaluaron frente al dólar más o menos lo mismo. Y entonces, bueno, es complicada la situación de Argentina en este momento. El Partido Libertario dice: señor presidente, el resultado de ayer es pura y exclusivamente responsabilidad suya. Estuvo 4 años donde peoró todos los índices de la Argentina y dejó crecer el fantasma de Cristina, que se lo terminó devorando. No busque culpables porque es usted y todos sus cortesanos. Tú me comentabas, Rocío, que Macri él nunca se quiso separar del gradualismo que en Argentina tiene nombre y apellido. Sí, que es el ministro Marcos Peña. Pues, Marcos Peña. Y no hubo forma, le decían todo el mundo, usted tiene que cambiar de política económica. No hubo forma de que hiciera caso. Sí, Víctor, si no logramos la conexión. Si no logramos, podríamos tratar de contactar con Miguel Velarde, por ejemplo. Con Miguel Velarde o con, bueno, no sé si Antonella Martí también estará. O Antonella Martí estará por allí. Todos ellos están bastante definitivamente conmocionados, ¿no? Sí, claro. Y además, bueno, hay también una cantidad de candidatos a las elecciones de octubre. Incluso el señor Milei se decantaba por uno nuevo que se llama Alberto Fernández, que él plantea que es el mejor candidato en este momento, porque otros hablaban del señor Esper. Uh-huh. ¿Te acuerdas? En un principio el señor Milei estuvo como apoyando al señor Esper, pero se separó de él, ¿no? Y dice que, bueno, que Argentina está en una grave crisis económica. Es una pena porque, bueno, también es una lección para Venezuela, y para lo que pueda ser la transición nuestra, ¿no? Volviendo aquí, no solo que hoy se reúne la Asamblea Nacional Constituyente, sino que también acabo de ver que el TSJ de Dos Pilitas convocó sala plena para las 11 del mediodía. Bueno, mira, Rocío, la noticia de ayer, Víctor. El que no entiende que en la política el tiempo que se pierde lo gana el otro, está condenado al llanto y al crujir de dientes.
El que no entiende que en la política los tiempos no son para dilapidarlos, le pasa lo que a Macri. Y yo, por supuesto, soy el primero en deplorar esta circunstancia terrible de una Asamblea Nacional Constituyente absolutamente espuria e ilegal, pero una asamblea ante la que se inclinó Acción Democrática, gente del partido PJ, gente de Voluntad Popular, porque tanto las elecciones como de alcaldes como de gobernadores, Rocío, y también el falconismo, sino directamente por Mampuesto, los mismos candidatos de los partidos terminaron juramentándose ante la ANC. Entonces, por eso es que la política además es integridad y consistencia y coherencia. Cuando la gente pregunta, bueno, ¿en qué consiste la ruta del coraje? Miren, ruta del coraje significa que lo que tú piensas lo dices y lo que tú dices lo haces. Eso es la ruta del coraje. Exacto. Que tú eres consistente e íntegro. Que tú no puedes repudiar la Asamblea Nacional Constituyente y después juramentarte frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Que tú no puedes creer, por ejemplo, que los diputados que se fueron del chavismo pueden volver a la Asamblea Nacional porque nosotros somos amplios. O sea, cuando se habla de política, tiene que quedar fuera la ingenuidad, que es la palabra decente con la que se denomina la estupidez. Por cierto, yo decía que las noticias de Argentina dejaba muy claro que sigue vigente las razones por las cuales, ¿quién fue el que lo escribió? Álvaro Vargas Llosa, Álvaro ¿no? Vargas Llosa, sí. El manual del perfecto idiota él con latinoamericano. Carlos Alberto Montaner y Plinio Apuleyo Mendoza, y escribieron luego otro que se llama El regreso del idiota. Está súper vigente, Víctor, porque volvemos a caer en lo mismo. La verdad es que nuestros compatriotas que están en Argentina están empezando a sentir temor, pues, de volver de otra vez a estar en un país donde no se respete Por eso la libertad. me quedo en el infierno original, en la Yo me paila quedo original. en Venezuela porque yo soy optimista. No, porque decía López Pedrosa, ¿no? Que de tanto huir de tu realidad, López Pedraza, un Pedraza, psicólogo ajá, espectacular venezolano, ya fallecido lamentablemente, que decía, mosca que, bueno, citando a Aristóteles. Sí, la verdad, claro. que de tanto querer huir de tu realidad, te la consigues de frente. Exactamente. Bueno, pero nosotros seguiremos buscando opciones. Teníamos nada más y nada menos que a Javier Milei. Javier Milei debe estar muy demandado en este momento en Argentina, habíamos precisamente. cuadrado con él y estamos en contacto con su hija que también dice que lo está localizando, pero él había mandado sus datos y su Skype y todo, y no sabemos qué es lo que está pasando con la conexión. Bueno, pues. está pasando que Argentina se está desplomando. Exactamente. Y él fue uno de los que profetizó con claridad que eso podía ocurrir. Pero, Catherine, si no localizamos al señor Milei, está Antonella Martí también a las 11:35 nos puede atender. Bueno, pero entonces vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Unión Interparlamentaria instó a Maduro a respetar a la Asamblea Nacional. El periodista Francisco Olivares resaltó que el diálogo en Barbados estaba destinado al fracaso porque Maduro no apoyaría ningún acuerdo que contemplara la realización de elecciones presidenciales. Ellos hicieron una campaña para dividir a la oposición, para generar incertidumbre. No sé si ustedes se acuerdan que Maduro decía sobre Barbados que ya todo estaba listo, que había un acuerdo, que ya próximamente se iba a ver elecciones, no decía cuáles. Pero en paralelo, Diosdado Cabello hacía otra campaña en contra, donde decía que aquí no va a haber elecciones presidenciales. Y hablaba de que en 2020 iba a haber elecciones parlamentarias, que eran las únicas que iba a haber, lo cual es lo que era la estrategia que se planteaba. Es decir, ¿por qué Barbados no iba a funcionar? Porque es imposible que el chavismo haga elecciones libres tal como las exigía la comunidad internacional, vale decir, la Unión Europea, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima, Estados Unidos, Canadá,
Suiza y todos esos países que estuvieron, digamos, vinculados a la situación de Venezuela. Hoy se esperan lluvias en gran parte del país. En internacionales, aeropuerto de Hong Kong suspende sus vuelos por las protestas que se registran hoy por cuarto día en sus instalaciones. Y en los deportes, la negociación entre el Paris Saint-Germain y el Barcelona en torno al jugador brasileño Neymar se han acelerado en los últimos días. Amigos, a esta hora les narró Jackson Vargas. Les invitamos a que continúen escuchando Aquí se habla libertad. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @Ávila Gallery 1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad, y para seguir hablando del tema Argentina ya localizamos a Antonella Martín, quien es de la Fundación Libertad de Rosario, Argentina, además que ha escrito muchísimos libros, 2 o 3, ya va para el 4º libro, Antonella, sobre todo lo que es el populismo y el socialismo en la región y América Latina. Además, Antonella es directora asociada del Atlas Network en Washington, y precisamente está ahorita en Guatemala haciendo una presentación de sus libros con la Universidad Francisco Marroquín. Antonella, bienvenida. Aquí estamos Víctor y yo un poco impactados con la situación de las elecciones ayer en Argentina y queríamos tu opinión. Buenos días, Rocío. Buenos días, Víctor. Muchas gracias por la comunicación. Sí, la verdad es que en Argentina también quedamos muy impactados ante la noticia. Los números que salieron no eran tampoco los que se esperaban. La diferencia fue muy grande y eso nos deja una gran preocupación, no solo para Argentina, sino también para América Latina, ¿no? Sí, efectivamente, estábamos leyendo unas declaraciones de Axel Kaiser, que dice que terrible lo que sucedió, que lo ve muy difícil de revertir y que es una lección también para los chilenos. Así es, una gran lección para toda América Latina y también este desafío, ¿no?, de que tenemos en la región del qué hacer después del populismo, ¿no?, y cómo orientamos y cómo hacemos frente a todo ese aparato estatal gigantesco que dejan estos gobiernos populistas, que es algo que nos pasó en Argentina, ¿no?, durante 12 años, pero también con los 70, 80 años también de trayectoria peronista en nuestro país. Y el gran desafío va a ser dar una gran batalla cultural para poder cambiar y revertir esta idea, esta concepción del Estado, ¿no?, que tanto se tiene en nuestro país y en la región, de concebir al Estado como la entidad que nos tiene que dar, la entidad que nos tiene que redistribuir, la entidad que tiene que proveer, ¿no?, que ser esa especie de mesías. Hay que trabajar mucho, creo, en la región para revertir esto, pero ahora estamos a las expectativas de octubre, que vamos a tener las elecciones también generales, y bueno, vamos a ver ahí qué sucede. Ahora, Antonella, buenos días, ¿cómo estás? Un abrazo desde Venezuela para ti y los tuyos. Antonella, tú has dado en el clavo. Después de los populismos desafiantes asociados al socialismo del siglo XXI, tenemos que valorar qué alternativas vienen. Porque la alternativa de Macri no fue liberal. Fue una alternativa, uno no sabe cómo llamarla, de puntos medios, que no era ni chicha ni limonada, que los liberales siempre advirtieron que por allí no iba para ningún lado. O sea, la alternativa del gradualismo, que intenta pasar por la cristalería sin romper un solo vidrio, pero que al final se la lleva por el medio la resurrección populista.
Buenos días, Víctor, ¿cómo estás? Bueno, a ver, sobre la cuestión del gobierno del presidente Mauricio Macri, también hay que tener en cuenta que Cambiemos es una alianza, ¿no? Es una alianza de distintos partidos, obviamente que no hay ningún partido de izquierda, lo que se llama la izquierda en Argentina, bueno, tal vez los partidos comunistas, los partidos que se definen marxistas, no tienen el peso que tienen en el resto de América Latina, ¿no? Porque está bien afianzada la idea del peronismo, ¿no? Es un fenómeno bastante interesante el del peronismo en Argentina. Pero el gobierno de Mauricio Macri es una alianza de distintos partidos y hay que tener también en cuenta, a ver, por supuesto sí se ha buscado durante mucho tiempo, por supuesto del lado de los liberales, del movimiento liberal en Argentina, que se hagan distintas cuestiones como una importante reducción de los impuestos. Argentina es uno de los países que más impuestos paga en el mundo, una reducción del gasto público que si bien se hizo, pero no fue tan grande como debería haberse hecho. La cuestión también hay que tener en cuenta que el gobierno de Mauricio Macri no tiene tampoco mayoría en el Congreso Nacional y además tenemos más de 3.500 sindicatos en el país, que eso por supuesto es la base que ha construido el peronismo para gobernar el país, ¿no? Que lo han hecho y lo han hecho a su manera, y bueno, de esa manera han controlado todo y en Argentina es muy difícil sacar adelante alguna reforma, ¿no? Si no se hace con fuerza y con consenso es muy difícil. Ahora, Antonella, dicho esto, ¿cuál sería tu receta para Argentina? Porque tal y como está planteado es como el populismo se ha cristalizado hasta tal punto que no hay forma de combatirlo. Sí, lo que es importante hacer hoy en la Argentina, yo creo, es una reducción del tamaño del Estado. Por ejemplo, la mitad de la población de nuestro país, 20 millones de personas viven del Estado. En un país donde tenés 44 millones de habitantes, que la mitad de la población prácticamente viva del Estado es grave. Y peor aún, que sean simplemente 8 millones los que están en el sector privado, que son los que tienen que mantener y sacar adelante un país a flote, que tiene a todos estos 20 millones que viven y que reciben un cheque del Estado. Entonces, yo creo que esa es una de las claves para nuestro país, empezar a reducir el tamaño del Estado y, por supuesto, empezar a reducir los impuestos, que son exorbitantes, una cantidad de impuestos impensada, más de 170 impuestos que se pagan en nuestro país, los impuestos a las empresas, y bueno, por supuesto también empezar a repensar la situación del gasto público, ¿no? Yo creo que eso también va a ser un gran desafío para lo que venga. Esperemos que, bueno, por supuesto se pueda salir de este grave problema que podría ser el acontecimiento del retorno del kirchnerismo en Argentina, que a mí me preocupa mucho por Venezuela también, porque es perder otro aliado en la región, y es el retorno de uno de los aliados más poderosos del chavismo, ¿no? Que es el kirchnerismo, Cristina Fernández de Kirchner. Eso la verdad que preocupa mucho, hay que mirarlo con mucho ojo. Sí, exactamente lo que tú estás diciendo es una lección también para nosotros y para lo que pueda ser en un futuro una transición cuando se cambie y los proyectos de país que haya que permitan que regrese otra vez el populismo, y un poco eso es lo que se le critica a Macri y a Antonella, que es el tema del gradualismo, ¿no? De por qué de una vez no entró con unas estrategias de shock para enderezar al país, y no esta cosa del gradualismo que poco a poco lo que va haciendo es más sufrimiento para la población y el retorno de estas ideas antimercado y antiliberales y antiprosperidad, porque al final es contra la prosperidad todos estos populismos. Ahora, se sufre un incremento se devaluó el peso con respecto al dólar. Tenemos también una caída en el mercado de capitales de todas las acciones argentinas. O sea, el sector privado reaccionó con muchísimo pánico a estos resultados de las primarias. Y era el gran temor de estas PASO, de estas primarias en Argentina, ¿no? El impacto y la respuesta que iba a dar el mercado y los mercados internacionales ante esta elección, ¿no? Exactamente, y es bueno el peligro de qué es lo que viene después, ¿no? Porque ya vimos lo que fue el gobierno de la Kirchner, igual que, bueno, todo lo que fue o lo que ha sido el socialismo del siglo XXI. Y retornar a esto es el desastre para nuestra región. Sí, porque
Porque además, Rocío, y en esto es muy claro lo que dijiste, ¿no? Si retorna también el kirchnerismo, van a afianzarse realmente en las instituciones, van a hacer todo lo que no pudieron hacer en los 12 años de gobierno kirchnerista, por supuesto para quedarse en el poder y mantener esa impunidad a la que estuvieron lamentablemente durante mucho tiempo, de que vivieron, ¿no? Bajo esa impunidad de esos 12 años y ahora están ante ese peligro de que se les acabe eso. Así que de retornar el kirchnerismo a la Argentina sería un grave problema porque esta vez irían, yo creo, contra todas las instituciones democráticas. Ya han hablado de una reforma de la Constitución Nacional, que bueno, ustedes los venezolanos bien saben de lo que eso significa, y más cuando un gobernante habla de cambiar constituciones y hacer cosas a gusto. Y por supuesto también quieren avanzar en una reforma contra la justicia, prácticamente para eliminar la justicia del país. Así que es un grave peligro y una gran advertencia también para América Latina. Ahora, ¿hay anticuerpos para eso en Argentina? ¿Hay masa crítica ciudadana como para el no darle pista amplia a esa agenda antidemocrática? El candidato Fernández me sorprende las declaraciones. Dice que ese dinero que va para pagar la deuda es un dinero que tienen ellos que distribuir hacia los abuelitos que no tienen nada, pero ya allí está diciendo: nosotros no respetamos el derecho de propiedad, ni respetamos, digamos, que la lógica de mercado, simplemente confiscamos y seguimos este festín. Y Javier Milei dice: bueno, por ese camino Argentina va al default. Creo que se fue por la vía rápida, ¿no? Exacto, bueno, y también es lo que ha sido la manera de gobernar y de entender la manera de generación de riquezas, ¿no? Durante esos 12 años de kirchnerismo, donde no se pensó en producir, sino se pensó en redistribuir, y es al fin del día lo que hacen estos gobiernos populistas y lo que llevó también a la Argentina a tener un alto porcentaje de pobreza al salir el mandato de los Kirchner, ¿no? Sí, efectivamente. Y bueno, como decía Piñera, ¿no? José Piñera, no el presidente Piñera, sino su hermano. América Latina no es una región pobre, sino empobrecida, ¿no? Y todo producto de estas cosas, cuando se preveía que íbamos a salir a flote, pues en los otros países, no tomar el ejemplo de Venezuela, pues no está sucediendo como uno esperaba, porque fíjate, México con López Obrador, ahora, bueno, esto que esperemos que en las elecciones de octubre no sea tan duro como las elecciones de ayer en Argentina. Y bueno, Guatemala, tú que estás allí en Guatemala ahorita, Antonella, ¿cómo es que está el proceso de los votos? Ya parece que definitivamente gana el señor Alberto, no recuerdo bien cómo es su apellido. Sí, finalmente sí, eso se ha dado, han estado también ante la disyuntiva y el peligro, ¿no? de una finalmente administración socialista que pueda asumir la gobernación del país, el mandato del país, pero por supuesto tuvieron también la gran oportunidad de que no se haya dado eso. Ayer también muy expectantes de la situación aquí en Guatemala, y tenemos también por supuesto elecciones a lo largo de la región en lo que queda del año. También hay que estar muy pendientes de Bolivia, porque Bolivia es un país que es parte de ese eje bolivariano, ¿no? Uh-huh. que como también le gusta llamarlo al expresidente, gran amigo de la libertad, Tuto Quiroga, él dice que el socialismo, los socialistas del siglo XXI son los socios listos del siglo XXI, ¿no? Sí. Y creo que en Bolivia gran parte de ese eje de estos socios listos se arraiga muy fuertemente ahí, así que hay que estar muy pendientes de lo que pase en Bolivia. Y bueno, por supuesto también el desenlace de lo que vaya a ser los próximos meses en Venezuela. Creo que hay que estar muy pendientes de eso y poder seguir insistiendo en que la región avance hacia la tendencia de las ideas de la libertad y deja atrás finalmente el populismo y siglo XXI que ha empobrecido tanto a la región. Ahora, Antonella, hay un conjunto de cosas por hacer en América Latina desde el flanco de los que luchamos por la libertad. Porque el populismo es una hierba que crece aún en medio de las piedras, en las circunstancias más extrañas. ¿Cuál es esa lista de cosas por hacer que tú crees que debemos tomar en consideración los que luchamos por la libertad para en algún momento transformar a esta tierra que es víctima del populismo recalcitrante en un espacio para la creación de riqueza, de prosperidad y de libertad?
Bueno, yo creo que es muy importante seguir concientizando, si bien se ha hecho durante estos últimos años en la región, y creo que el mensaje liberal ha calado con mucha más fuerza de lo que se hacía anteriormente. Yo creo que hay que seguir insistiendo en ese cambio de mentalidad, de terminar de hacer entender y abrir los ojos a la población latinoamericana de que estas ideas, las ideas del socialismo, no han funcionado nunca, ¿no? Que se han probado muchas veces y que no han funcionado, y por eso también es importante tener en cuenta el rol de los medios de comunicaciones. Lo que hacen ustedes desde la radio es importantísimo, ¿no? Por supuesto, como medios de difusión y de poder abrir los ojos a la gente. También el rol de las fundaciones, ¿no? La labor de SEDICE, que cumple este año 35 años, ¿no, Rocío? En Venezuela, en el trabajo por las ideas de la libertad. Bueno, fundaciones también como Fundación Libertad en Argentina, y toda esta red de fundaciones liberales que también apoyan y empujan, ¿no? A que el mensaje de la libertad sea conocido y sea escuchado. Creo que se ha hecho un gran avance, y por supuesto hay que seguir insistiendo en cuáles son las ideas que funcionan y las ideas que no, y mostrarlo con los hechos, porque al final del día las ideas que han producido riqueza y que han impulsado a los países a salir adelante han sido las ideas del capitalismo, las ideas del libre mercado, del Estado de Derecho, y es simplemente con una cuestión comparativa que uno puede ver qué funciona y qué no. Así es, de verdad. Bueno, te vamos a pedir, Antonella, un minuto. Nosotros vamos un momento al corte y quiero que nos acompañes para las conclusiones del programa. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para tus celebraciones privadas, familiares, laborales o de graduación, te recomiendo el restaurante Lon Low. Acércate y pide tu presupuesto y ponle música, decoración, pasapalos, comida y más a tu celebración. Acércate y coordina para que tu celebración sea inolvidable y degustes exquisitos platos nacionales e internacionales. Avenida Teresa de la Parra en Santa Mónica, calle Rufino Blanco Fombona a la derecha después del centro comercial. Bar restaurante Lon Low, poquito, pero sabroso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos conversando con Antonella Martí. Los que están conectados por nuestra señal de rcr.tv pueden ver que Antonella es una joven muy preparada, licenciada en Relaciones Internacionales, con maestría en Ciencias Políticas, y que ha escrito unos libros bien interesantes. Su más reciente libro, porque pronto está a salir, otro es Lo que todo revolucionario del siglo XXI debe saber. Cuéntanos un poquito, Antonella, qué quieres transmitir tú con este libro, porque, bueno, pronto queremos que Antonella venga a Venezuela y visitar varias regiones de nuestro país haciendo la presentación de este libro, y queremos que le comentes un poquito. Tienes muchos fanáticos aquí en Venezuela, Antonella, que aprecian tu labor y que siempre tú tan dispuesta a compartir todo eso que sabes y que has estudiado con los venezolanos. Cuéntanos un poco qué es lo que todo revolucionario del siglo XXI debe saber y no debe saber también. Bueno, muchas gracias, Rocío, por la difusión. Bueno, sobre el título del libro, esto de lo que todo revolucionario del siglo XXI tiene que saber, tiene además un subtítulo que dice sobre sus mentiras, fracasos, enriquecimientos y otras cosas. Y eso es a lo que empuja un poco la idea conceptual de este libro, ¿no? De terminar de contar y demostrar
que el socialismo y todas estas ideas marxistas y revolucionarias han terminado siempre en lo opuesto a lo que dicen hacer, ¿no? Por ejemplo, tantos gobernantes socialistas que han hablado en contra de la riqueza y después terminan más millonarios que cualquier otra persona mientras los pueblos se empobrecen, pero también intenta hacer el libro un repaso de las ideas que han funcionado en la historia y las ideas que no han funcionado en la historia, como hemos visto, como hablábamos recién, ¿no? De cuáles son las ideas que sirven y las ideas que no. Y uno eso lo puede ver en resultados, porque los países o las economías que tienen, bueno, por supuesto, sistemas de libre mercado, sistemas también con Estado de Derecho, donde se respeta la propiedad privada, en ese tipo de países, en ese tipo de sistemas, los ciudadanos viven mejor, tienen mejor calidad de vida, mayor esperanza de vida, mejores salarios. Entonces uno termina comparando eso con países en los que son totalmente anti todas esas políticas de libertad, libertad económica, política, individual, y uno puede ver finalmente cómo en un momento en el que el mundo está mejor que nunca, donde la reducción de la pobreza es inmensa, ¿no? De pasar de hace 200 años a tener un 85% de la población mundial viviendo en extrema pobreza y que hoy ese porcentaje sea del 9%, donde el mundo está mejor que nunca y tenemos tantos avances, ¿por qué todavía hay países como Venezuela, como Cuba, Nicaragua, Bolivia, Corea del Norte, que todavía no pueden salir de esos niveles de pobreza? Y la respuesta a eso es por el socialismo, ¿no? Como una clara consecuencia de ideas que se han aplicado durante mucho tiempo y no funcionan. Ahora, Antonella, si te pudiera pedir en este momento que me dijeras 5 características que podemos compartir con nuestros oyentes y los que nos están viendo para identificar a un populista, ¿cuáles serían ellas? Bueno, primero de todo, que este tipo de personajes, estos populistas, tienen una característica de mostrarse como caudillos, como mesías, esas personas que vienen a decir que el gobierno te da todo y que uno no tiene que hacer nada, que además terminan al final del día creando esa dependencia, esa fuerte dependencia entre el ciudadano y el gobierno. Después, por supuesto, otra de las características es que tiene una tendencia a cambiar ese estado de derecho por un estado de bienestar que tampoco funciona, ¿no? Que se ha probado muchas veces y que los resultados siempre han sido los mismos. Vemos también que tienen esta característica de tener enemigos, ¿no? De encontrar un enemigo o un chivo expiatorio al que culpar de todos los males, como han hecho todos estos populismos, identificando, no sé, al capitalismo, al libre mercado, o hablar del FMI o el neoliberalismo, ¿no? Y esa es otra característica, que también manipulan mucho las ideas y los conceptos. Entonces, esa cuestión del neoliberalismo que es algo raro, ¿no? Sí, no estamos... Antonella, se te está yendo el audio. ¿Estás caminando o estás en un sitio que se está escuchando lejos? ¿Me escuchas ahora? Ahora sí. Ajá, perfecto. Vas a tener que repetírnoslo porque hubo problemas de audio. Lo último que dijiste, sí. Aló, Antonella. Hola, ¿me sí, escuchas? Sí, puedes comentar lo que estabas conversando porque estamos hablando de las 5 características y en lo que comenzaste se fue el audio. Entonces me gustaría que repitieras porque la gente lo está pidiendo. Por supuesto. Bueno, lo que les decía, por supuesto que estos populistas, estos socialistas o revolucionarios aparecen con esta idea de siempre representarse como mesías, como caudillos, como personas que van a terminar generando esa dependencia entre el gobierno y el ciudadano. Y hay una definición que a mí me gusta mucho que dice que al gobierno le gusta cortarte las piernas, darte muletas y decirte que si no fuera por él vos no podrías caminar, ¿no? Y creo que eso es lo que terminan haciendo estos sistemas, creando esa dependencia. Después mencionaba como otra característica esto de cambiar y eliminar ese estado de derecho y reemplazarlo por un estado de bienestar, que termina siendo bienestar solamente para el Estado y para los que están en esa cúpula de poder, por supuesto, ¿no? Creo que esas características y también la cuestión de la manipulación del lenguaje, la manipulación de las ideas, la tergiversación de las palabras. Yo siempre digo que a los populistas y estos socialistas del siglo XXI no solo les gusta expropiar empresas y nacionalizar, sino también les gusta expropiar palabras y manipular el lenguaje, porque esa también ha sido una herramienta, bueno, por supuesto muy gramsciana, de Antonio Gramsci, este comunista italiano que decía que había que tomar la cultura y la educación y el resto se iba a dar por añadidura, ¿no? Y eso es lo que han hecho al final del día los sistemas marxistas. Efectivamente, bueno, sí. Muchísimas gracias, Antonella Martí, directora del Centro de Estudios Americanos en la Fundación Libertad.
Y mucho éxito en la presentación de sus libros allá en Guatemala, y pronto la tendremos por acá en Venezuela, Antonella, presentando sus publicaciones y compartiendo con los venezolanos pues todos estos análisis que ella muy bien ha compartido con nosotros en el día de hoy. Gracias, Antonella. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Gracias, Rocío. Gracias, Víctor. Un beso. Bueno, con esto terminamos nuestro programa de hoy, lunes 12 de agosto del año 2019. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Catherine Manzano; en los controles, César Arteaga; y estuvimos con ustedes, Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Les pedimos que no se separen de RCR 750. A las 11 se reúne el TSJ de Dos Pilitas. Cada vez que se reúne Alerta. Es muy malo. Y en la tarde se reúne la ANC, y esa, y ya digamos, sabemos nunca lo que viene. son buenas noticias. Pero como ciudadanos tenemos la obligación de estar pendientes y de reacciones rápido. Saludos a todos. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.